Bien, buenas noches con todos. No sé si me escuchan, por favor me confirman el audio. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí se escucha. Doctor, buenas noches. Sí, sí la escucho. Perfecto, buenas noches con todos, ¿no? Es un gusto poder compartir e iniciar este diplomado, este curso sobre urgencias médicas que se va a desarrollar en los próximos 3 meses. Vamos a tener 2 meses que van a ser contenidos teóricos y el último mes vamos a hacer unos talleres prácticos con temas obviamente van a ser de su interés y sobre todo utilidad en su práctica diaria. Dentro de estas clases teóricas en los próximos 2 meses, como les decía, vamos a llevarlas a cabo de lunes a jueves. Dejaremos el día viernes para alguna evaluación o recuperación de clases de ser necesario hacerlo. Y dentro de este equipo que vamos a estar colaborando para llevar a ustedes ese conocimiento, estamos 3 profesionales. Perdón que me nombre primero, mi nombre Héctor Ortega, tengo un PhD en Ciencias Médicas, soy médico especialista en medicina interna y una amplia trayectoria pues en lo que concierne a la docencia en salud. Bien, también como parte de este equipo tenemos a 2 médicos de emergencia del Hospital General Riobamba-Íez, el doctor Diego Ajitimbay y el doctor Daniel, que nos van a estar pues también apoyando en las clases. Entre los tres vamos, Daniel Salazar, y entre los tres vamos a estar pues contribuyendo para su aprendizaje. Las clases se llevarán aproximadamente en un lapso de 8 a 10 de la noche y cuando se comience un poco más tarde, de igual manera, terminaremos pues un poco más tarde de lo habitual. Ustedes entenderán por cuestiones de turnos en los hospitales, por cuestiones de horarios y jornadas laborales, tenemos que un poco acomodar nuestras pero claro, el inicio siempre en lo posible será a las 8 de la noche, que es cuando pues asumimos que ustedes pues ya se encuentran a todos la más cordial bienvenida, desearles éxitos. ¿Quién nos va? Diego, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, se le escucha. Buenas noches, sí se le escucha. Perfecto. Bueno, doctor Ortega, muy buenas noches. Estimados protagonistas principales de su diplomado superior de alta especialización, sean bienvenidos a esta clase, pues el día de hoy virtual y posterior, como indicaba el doctor, sería práctico y pues siempre denotando y recordando el objetivo de cada una de nuestras capacitaciones.
El mismo es actualizar a cada uno de ustedes en los procedimientos de intervención más comunes y de importancia en el servicio de urgencias. No sé si me escuchan, me parece que mi internet está un poco... ¿Me escuchan? Sí, doctor Diego, sí se escucha. A ratos un poco Perfecto, perfecto. entrecortado. No sé Sí, si, voy a si nos tratar podemos unir un poco más al router, a ratos entrecortado, pero este momento sí lo estamos escuchando. Perfecto, doc. Por favor, me informan si es que mejora la señal en este momento ya. Perfecto. Bueno, como les decía, las temáticas que vamos a abordar son las principales y las más comunes en nuestros servicios, principalmente de urgencias, que es la temática de interés en este diplomado. El síncope, siendo una de estas patologías que abarcan casi el 3% de urgencias en las estancias hospitalarias, y pues basada siempre en medicina de evidencias. Pues esta temática de síncope el día de hoy vamos a hacerlo en base de la Sociedad Europea de Cardiología, las guías de 2018, la cual está orientada al paciente, centrada en el tratamiento y la reducción de recurrencias, y pues a la reducción de hospitalizaciones y pruebas diagnósticas innecesarias. Es importante denotar el tipo de recomendaciones y el nivel de evidencia que tiene esta guía, pues hay que analizar obviamente la clase de recomendación, pues que indica la fuerza de recomendación, valga la redundancia, evaluando la magnitud y certeza del beneficio en relación al riesgo. El nivel de evidencia, que evalúa la calidad de evidencia científica que soporta la indicación en relación a cantidad, tipo y consistencia de los datos clínicos y otras fuentes. Como vemos en esta gráfica, por numeración y por coloración, tenemos varias clases de recomendación, clases desde alta recomendación, moderada, útil, inútil y recomendación que no se debería utilizar, al igual que el nivel de evidencia. Esto en cuanto al tipo de recomendación y nivel de evidencia que maneja esta guía clínica. Bueno, ¿qué hay de nuevo en estas guías? La guía anterior a la cual vamos a mencionarnos el día de hoy tiene varios cambios, como por ejemplo, en el 2009 estaba contraindicado el masaje del seno carotidio. En la actualidad, pues ahora está recomendado. En el 2009, la prueba de mesa basculante estaba contraindicada para evaluar el tratamiento, pues ahora se recomienda la evaluación de la prueba de mesa basculante en el tratamiento, así como la monitorización con electrocardiograma en presíncope y arritmias asintomáticas y la prueba de adenosintrifosfato, como algunas otras recomendaciones que tiene diferencia entre la guía del 2009 y la guía del 2018. En cuanto a las más importantes, la atención del síncope en el servicio de urgencias, siempre catalogándolo en bajo, en alto o no tan alto riesgo, la grabación con video, con una recomendación moderada en pacientes con episodios espontáneos de síncope, indicación de holter insertables, de igual forma con recomendación moderada, y las indicaciones para holter insertable, de igual forma con recomendación moderada. Esto en cuanto a las diferencias que es importante denotar entre la guía del 2009 y la guía actual del 2018. Así como también conceptos nuevos que se han revisado en esta guía en relación a contextos clínicos nuevos, a tratamientos nuevos, atención en el servicio de urgencias y a la conformación de la unidad de síncope ambulatoria, que es importante también describir. Entrando en materia,
el síncope no es otra cosa que la pérdida transitoria de la conciencia debida a hipoperfusión cerebral. Se dice que en torno a 6 a 8 segundos de hipoperfusión cerebral se produce esta pérdida transitoria de la conciencia. Se caracteriza por un inicio rápido, duración corta y una recuperación espontánea completa. En cuanto a la pérdida transitoria de la conciencia, puede ser real o aparente, se caracteriza por amnesia durante el periodo de inconsciencia, control motor anormal, pérdida de capacidad de respuesta y duración corta. Los dos grupos más importantes son por traumatismo craneal y la no traumática. Es importante también describir el presíncope o los síntomas prodrómicos, que no son otra cosa que signos y síntomas antes de la pérdida de conciencia. Epidemiológicamente, el síncope, como les mencionaba en un inicio, es el 3% aproximado de las visitas en urgencias hospitalarias. El primer episodio se encuentra entre los 10 y 30 años, un segundo pico en torno a los 60 años. El reflejo, es decir, el síncope reflejo, ya vamos a ver la clasificación, es el más común junto a la hipotensión ortostática entre el 60 y 85%. El síncope cardíaco se encuentra entre el 6 y el 30% y aumentan a partir de los 50 años. Es muy importante saber todo esto acerca del síncope para nuestras visitas de pacientes con dicha patología en el servicio de urgencias. Como les comentaba, el síncope en contexto de la pérdida transitoria de la conciencia puede ser no traumática o puede ser traumática por traumatismo craneal. Vamos a centrarnos el día de hoy en la no traumática, principalmente en síncope. La no traumática puede ser o se puede subdividir en síncope, en ataques epilépticos, psicogénicos o causas raras. El síncope se clasifica, y la temática de hoy, en síncope reflejo, hipotensión ortostática y cardíaca, es decir, los tres tipos de síncope que vamos a abordar el día de hoy, tanto en el diagnóstico, en el tratamiento, con pruebas complementarias, va a ser el de acá. Síncope con sus derivaciones refleja, hipotensión ortostática y cardíaca. El resto, pues, cabe de notar y es importante describir. Sin embargo, a posterior hemos de ir abarcando de a poco cada una de estas recomendaciones en el servicio de urgencia. En cuanto a causas raras, bien importante recordar un poco acerca del síndrome de robo de la arteria subclavia, que no es otra cosa que un flujo retrógrado que se forma en la arteria vertebral por una estenosis de la arteria subclavia ipsilateral. Importante saber estas circunstancias que pues, nos pueden ayudar a futuro. Muy bien, entrando a la clasificación de síncope, iniciamos con el síncope reflejo. Puede ser vasovagal, situacional, dentro de este el síndrome del seno carotídeo adicional y formas atípicas. Como ejemplos de síncopes vasovagales ortostáticos, los menos comunes se producen en sedestación, los más comunes de pie. En cuanto a vasovagales, síncopes reflejos vasovagales pueden desencadenarse por eventos emocionales como el miedo, el pánico, fobias circunstanciales, además de un síncope reflejo situacional que puede ser causado o iniciado por micción, estímulos gastrointestinales, estímulos respiratorios tras el ejercicio, entre otros. En cuanto al síndrome del seno carotídeo, igual hay que realizar una remembranza, no es otra cosa que la hipersensibilidad inhibitoria refleja del seno carotídeo que produce síncope. En cuanto a las formas atípicas, sin pródromos que desencadenan aparentes o presentación atípica de síncopes. Esto en cuanto a la clasificación de síncope reflejo. El siguiente, síncope debido a hipotensión ortostática.
es otra de las clasificaciones del síncope. Recuerden que la hipotensión ortostática puede exacerbarse por acumulación venosa durante el ejercicio, después de las comidas y después de un largo reposo en cama. Es importante nombrar o recordar la terminología de ortostático. Viene de 3 vocablos griegos, recordemos, orto, ¿sí? Stat e ico. Todo esto en relación a los cambios que se producen cuando una persona se encuentra de pie. Entonces, la hipotensión ortostática tiene que ver con estos cambios de posición de supino a de pie. En cuanto a la hipotensión ortostática inducida por fármacos, es una de las causas más frecuentes por vasodilatadores, diuréticos, antidepresivos, al igual que depresión de volumen, pérdidas gastrointestinales podrían ser una de las causas. La disfunción autonómica primaria pueden ser una de las causas neurológicas. La disfunción autonómica secundaria, como por ejemplo que interviene en la parte neurológica, como por ejemplo alteraciones o descompensaciones en enfermedades metabólicas, lesión de la médula ósea espinal, neuropatías autonómicas autoinmunitarias, neuropatías autonómicas pareneoplásicas. Esto en cuanto a la clasificación de síncope, derivación, hipotensión ortostática. Subsecuente, la tercera clasificación y última de síncope es de origen cardíaco, una de las más preocupantes, de mayor estudio, de mayor interés y pues de mayor importancia, se podría decir. Entre estas tenemos la arritmia como causa primaria, dentro de estas la bradicardia, taquicardia, en sí cardiopatías estructurales adicionales como la estenosis aórtica, isquemias o infartos agudos de miocardio, miocardiopatías hipertróficas, masas cardíacas, enfermedades de taponamiento pericárdico, enfermedades cardiopulmonares y de grandes vasos como la tromboembolia pulmonar, disección aórtica aguda, hipertensión pulmonar. Esta es la tercera clasificación, no deja de ser más importante y pues de mucha atención para el tratamiento en urgencias médicas. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y pues, como les decía, el objetivo es la actualización, la participación, el interactuar de cada uno de ustedes. Vamos a iniciar pues el estudio de casos clínicos sencillos que no dejan de ser importantes, pero que nos van a ayudar a orientarnos en el desarrollo de este tipo de patologías. Tenemos como primer caso, y quiero por favor que me ayuden con la lectura, la interpretación. Vamos a hacer algunas preguntas que son muy importantes y nos van a ayudar a hacer un poco más didáctica esta conferencia. No sé si por favor me ayuda algún voluntario, pues yo escojo del panel alguno. Perfecto. Catherine, ¿nos podría ayudar, por favor, con la lectura de este primer caso clínico? Claro, sí. ¿Cómo estás, Catherine? Bienvenida. Buenas noches. Ya. Varón de 72 años que acude a APU por presentar cuadros sincopal. El paciente refiere que mientras caminaba por su casa, sufre mareo con pérdida de conciencia, de instauración brusca, con recuperación rápida y completa en pocos segundos, con traumatismo cervical en la caída. Posteriormente, le queda molestia cervical y torácica. Informa de 2 episodios de similares características en las últimas 3 semanas. Niega dolor torácico, disnea o náuseas precedentes a los síncopes. No palpitaciones. Antecedentes patológicos. No RAMS. HTA de reciente diagnóstico tratado con Olmetec. No DM, no DL.
macilotomía. Así es. Antecedentes patológicos, como bien nombraba Catherine, hipertensión arterial, no diabetes, no dislipidemias, una subalexectomía, no fumador, y pues con la enfermedad actual y la sintomatología prescrita. En este caso, Catherine, no sé si nos podrías ayudar con esta información que tenemos en este momento. ¿Qué podemos analizar en este caso clínico? Recordando la clasificación que vamos a poner en pantalla, la clasificación de síncope. Y pues teniendo en cuenta obviamente que a posterior vamos a ir observando y analizando el tratamiento, herramientas diagnósticas y demás. Sin embargo, es muy importante ir analizando estos casos para un mejor desenvolvimiento a posterior. Ya, en este caso puede estar afectado el síncope de reflejo por la forma situacional. Tiene mareo con pérdida de conciencia, pero se instaura bruscamente, que esto se dé dentro del lapso de 6 a 8 segundos, que se lo conoce como el síncope. Así es. No podríamos hablar de un síncope cardíaco porque dice que niega dolor torácico. No, pero tiene disnea. Por la disnea puede ser. Ya, sigamos. Vamos al examen físico de este caso clínico. Por favor, Catherine, sigamos. Ya. Tensión arterial sistólica de 140/76 miligramos. Frecuencia cardíaca de 47. Saturación de 94. Temperatura de 36.6 grados centígrados. Consciente y orientado en los 3 ejes. No signos meningios. Pares craneales normales. No nistagmus, no dismetrías ni disartria. Movilidad, fuerza y sensibilidad conservada. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Antecedentes cardíacos rítmica, no soplos, frecuencia cardíaca 50. AP, MBC, no ruidos patológicos, no edemas. Y las pruebas complementarias, hemogramas sin alteraciones y bioquímicas sin alteración. Perfecto. Catherine, tal vez algún examen complementario que solicites o haga falta en este momento con estas características clínicas de... Vamos, te ayudo, Catherine. Sería muy importante, y ya vamos a ir viendo en el desarrollo de esta conferencia, el uso de algunas herramientas diagnósticas que pues es obligatorio utilizar para todo paciente con este tipo de características clínicas. Pues una de estas herramientas muy importantes no deja de ser el electrocardiograma. Como vemos, este es el electrocardiograma de aquel paciente. Y pues como vemos, existe una morfología no típica o no normal de un trazo electrocardiográfico en un paciente sano. En este vemos una desviación del eje, un PR largo, un bloqueo de rama derecha, gas de His, y pues obviamente hay que recordar el síncope de ingreso. Con todos estos elementos diagnósticos, con la herramienta de la historia clínica, que es muy importante, y el examen físico, me gustaría que, bueno, gracias Catherine, te agradezco infinitamente. Me gustaría que Stephanie nos pueda ayudar con su diagnóstico, recordando nuevamente los tipos y clasificación de síncope, qué es el síncope y pues estratificando el diagnóstico ya de este paciente, pues con ya las herramientas que tenemos en este momento. Stephanie Canales, ¿nos podrías ayudar?
O vamos, Solange Menéndez. Continuemos. Este caso clínico se trata de un trastorno en la conducción auriculoventricular e interventricular con datos de disfunción sinusal, es decir, es un síncope de origen cardiogénico, es un síncope cardiogénico, y pues el tratamiento podríamos, a futuro, en las posteriores indicaciones de tratamiento, vamos a poder elegir y discernir cuál es el tratamiento indicado en este tipo de pacientes. Sin embargo, con este trastorno cardíaco predominante con bradicardia y este bloqueo auriculoventricular, pues es importante el analizar la introducción de marcapasos para pues poder solucionar la sintomatología prescrita. Esto en cuanto al primer caso. Vamos a un segundo caso. No sé si Catherine nos puede ayudar con la lectura. Claro, doctor. Gracias, Catherine. Mujer de 26 años de edad que acude a urgencias acompañada por su pareja tras episodio de desmayo con pérdida de conciencia. El episodio de pérdida de conciencia dura un par de minutos. Antecedentes: no alergias medicamentosas conocidas, cólico renal, no sigue ningún tratamiento habitual. Exploración física. El paciente mantiene unos signos vitales normales, exceptuando la tensión arterial un poco baja. Tensión arterial de 80/40, frecuencia cardíaca 67 por minuto, temperatura 36 grados centígrados, saturación de 99%. El paciente está consciente y orientado. Refiere sensación de calor y sudoración antes del episodio de pérdida de conciencia. Nos hace partícipes de que estos episodios son habituales. La exploración abdominal y pulmonar son normales. En la exploración cardíaca no se evidencia ninguna patología. Pruebas complementarias. Se realiza electrocardiograma sin hallazgos. Se realiza AS analítica de sangre sanguínea y orina sin resultados. Todos los resultados son normales. Catherine, muchas gracias por tu participación. ¿Nos podrías tal vez ayudar con un acercamiento diagnóstico en este tipo de paciente? ¿Qué tipo de síncope o en qué clasificación entraría este síncope? En la disfunción de anatomía primaria, en el HO. ¿Tensión ortostática? Sí, porque, o puede ser en el síncope de reflejo también, por la repetición de los episodios de pérdida de conciencia. Sí, estamos dentro de esto. Se mantendrá en reposo absoluto. Esos son resultados de este caso clínico. Se mantendrá en reposo absoluto, monitorización cardíaca, observación en urgencias 24 horas. Se realizarán estudios electrocardiográficos. Pues todas las características tienen indicios de hacer un síncope vasovagal como el causante de la pérdida de conciencia. Sí, perfecto, Catherine, te agradezco. De nada. Vamos al siguiente caso. Es un paciente, son casos publicados en el año 2020, en este año. Es un paciente de 84 años, hipertensa, con tratamiento losartán como único antecedente señalable. Acude a servicios de emergencia por presentar síncope de escasos segundos de duración con recuperación instantánea y sin ninguna sintomatología salvo pequeña sensación de mareo. Antes de ser atendida, presenta nuevo episodio con dificultad para mantenerse de pie.
A la exploración física encontramos una tensión arterial, hay una equivocación ahí de 70, de 170, glucosa 87, frecuencia cardíaca 75, la parte cardíaca sin ninguna novedad, pulmonar de igual manera, abdomen sin ninguna alteración, neurológico, ninguna focalidad, no agnosia, no apraxia, no ataxia, y con el siguiente electrocardiograma. Vamos a participar y hacer un poco interactivo esta clase. Catherine ya nos ayudó bastante, no sé si nos podría ayudar Amanda. Amanda Yambay, ¿estamos ahí? Vamos con Joel Gonzabay. Seguimos. Con la sintomatología prescrita de este paciente, pues con el electrocardiograma que se nos facilita para el diagnóstico y tras el análisis de prescrito electrocardiograma, podemos observar aquí una alteración importante, una bradicardia supraventricular, un bloqueo parcial de rama derecha, es decir, un EKG anormal, con las características clínicas prescritas, la exposición física ya mencionada, pues estaríamos dentro de un paciente con bloqueo auriculoventricular tercer grado, es decir, un síncope de origen cardiogénico, que se realiza el siguiente proceder. El traslado medicalizado al hospital de referencia, duración en esta transferencia con una bradicardia de 26 a 37, con necesidad de farmacología, se realiza un intercambio con unidad medicalizada de implantación de marcapasos transitorios y una vez en UCI se implanta el marcapasos definitivo. Esto en cuanto a la respuesta de este caso. Con antecedentes patológicos de síncope vasovagal, de igual forma familiares con antecedentes de síncope vasovagal en la madre, de profesión conductor, paciente sufre pérdida transitoria de la conciencia posterior a festividades de fin de año, con fecha de 3 de enero de 2008, con sintomatología según familiar refiere movimientos tónico-clónicos aparentemente como acompañante único. En exploración física encontramos signos vitales dentro de parámetros normales. A la exploración, la parte pulmonar y cardíaca sin ninguna alteración. Con el voluntario nos podría ayudar con la definición marcatoria de este diagnóstico. Tal vez Mónica Zumba, ¿nos podrías ayudar? Nadie. La sintomatología diagnósticos como para poder analizar dicho caso. Entre esos puede ser un síncope vasovagal, simplemente con necesidad de hidratación y maniobras de contrapresión, que son maniobras que ya posterior voy a indicar. Un síncope vasovagal en donde podríamos utilizar la fluorocortisona para elevar un poco la presión arterial
un síndrome convulsivo más carbamazepina, un síndrome un estudio electrofisiológico, un 5 ventilador interno. O pues no tenemos idea de este tipo de diagnóstico. Sin embargo, con las características de este caso clínico es importante porque sea una descripción de aquel caso clínico. Posterior al análisis y estudio de dicho caso, se dio de alta aquel paciente. Sin embargo, existe una segunda parte, un 28 de diciembre del 2009, existe una pérdida transitoria de conciencia con sintomatología similar. Ahora con este electrocardiograma no vemos muy bien, no identificamos muy bien, pero se puede visualizar, identificar una ectopia ventricular, como vemos acá, ¿sí? En donde ya vemos un trazo electrocardiográfico anormal. Entonces, esto es muy importante. Este caso clínico nos hace determinar y nos hace ver será esto es difícil saberlo sin utilizar escalas que nos van a ayudar a medir el riesgo o estratificar el riesgo en este tipo de síncopes. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues utilizar escalas que nos van a ayudar a medir el riesgo en pacientes y pues estratificar en alto, moderado, bajo riesgo. Esta escala es una escala italiana, OESIL se llama así, en donde maneja 4 parámetros que son edad, mayor de 65 años, historia de enfermedades cardíacas, síntomas con síntomas prodrómicos, síncopes con síntomas prodrómicos y un electrocardiograma normal. El paciente que nos ocupa entraría en una puntuación de 2 sobre 4. Según esta escala de riesgo, estaríamos entrando a un riesgo de muerte al año entre el 10 y el 20%, así confirmado con un estudio que se realizó en Colombia, con una cantidad considerable de pacientes, en donde se confirmó que esta escala nos va a ayudar a confirmar el riesgo de muerte al año en un 15% aproximadamente, según estudios realizados en Colombia. Otra de las escalas, una escala que se llama la escala canadiense, en donde mide según puntuación una evaluación clínica, investigación tanto complementarias de imagen como de laboratorio, y pues este tipo de score nos va a ayudar pues a estratificar el riesgo entre alto, moderado, grave, y pues obviamente nos va a ayudar en el servicio de emergencia a decidir el hospitalizar o no hospitalizar a pacientes con sintomatología que concuerden con el diagnóstico de síncope. Una puntuación mayor a 3, hospitalización obligatoria. Una puntuación menor a 3 o igual a 3, puede tratarse o investigarse sintomatología y pueden hacerse estudios diagnósticos de forma ambulatoria. Esto en cuanto a los scores. En cuanto al tratamiento de este paciente, pues el tratamiento indicado tras del estudio, en este caso clínico, fue la ablación o la colocación de un desfibrilador intracorpóreo. Deben saber qué tipo de síncopes qué tratamientos, qué medidas se debería tomar de
forma inmediata, mediata o tardía. Vamos a hablar un poco de fisiopatología, siempre enfocándonos a los No se entiende. Puede haber vasodepresores que estén causando este tipo de síncope reflejo. Puede ser mixto, es decir, vasodepresor o cardioinhibitor. Doctor, disculpe, no se le escucha y se fue la pantalla también, no se puede ver nada. Bueno, sigamos. Se fue la pantalla. Sí, doctor, no se le escucha bien, se corta un poco el audio. Bueno, se corta bastante. Ahí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahí tal vez? Sí se le escucha. Bueno, seguimos. En cuanto a la fisiopatología, como les mencionaba, el síncope reflejo tiene una inadecuada inhibición refleja, puede ser causada por vasodepresores o cardioinhibitorios o puede ser mixto. En cuanto al síncope cardíaco, daños estructurales, arritmias, entre otros. En cuanto a la hipotensión ortostática, puede haber un daño del seno auricular, un retorno venoso deficiente, una depresión de volumen por pérdidas gastrointestinales, como les mencionaba en un inicio, acumulación venosa, disfunción autonómica primaria y una disfunción autonómica secundaria o inducida por fármacos. Es importante también mencionar entidades que pueden clasificarse erróneamente como síncope. Dentro de estos ataques o pseudocomas, caídas del conocimiento transitorio, enfermedades, síndrome del robo de las enfermedades respiratorias, hipoxia, hiperventilación por hipocapnia, intoxicaciones y otras. En cuanto a la evaluación diagnóstica, siempre hay que realizarnos 4 preguntas. La primera, el evento fue una pérdida transitoria de conciencia. Si en el caso de la pérdida transitoria de la conciencia es de origen sincopal o no sincopal. En caso de sospecha de síncope, algún diagnóstico etiológico. Existe evidencia que sugiera un alto riesgo de eventos cardiovasculares o muerte. Son preguntas que deberíamos realizarnos en la evaluación diagnóstica.
Adicional, en esta gráfica vamos a poder observar la presentación de pacientes con pérdida transitoria de la conciencia probable, en donde vamos a analizar su historia. Sin pérdida transitoria de la conciencia, actuar como se ha procedido inicial del 5, la presión, ver un diagnóstico muy probable que indicar el que muy bien nombrábamos en un inicio, y bueno, la estratificación de riesgos, como les decía, verificando los scores de riesgo, en el es importante, debe faltar la tal vez. Hola, Doc, buenas noches. Estamos bien con la conexión. Me confirmo. Hola. Doc, de pronto si apaga la cámara tal vez pueda manejar mejor el internet, porque creo que es su internet, no se escucha, todo está cortado. Es más, se fue la imagen. Continuamos. ¿Me escuchan? ¿Está bien la conexión? No sé si me podrían, por favor, informar. Ahora sí. ¿Me podrían confirmar? Si me escuchan, por favor.
Por favor, me confirman la conexión. Ahí se le escucha. Sí se le escucha. Correcto, Y gracias. se ve en la pantalla. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Mil disculpas de un poco de daños en la línea. Bueno, continuamos. Son características clínicas que nos van a servir bastante para poder indicar el diagnóstico en una evaluación inicial. En cuanto al síncope reflejo, podemos tener un paciente historia larga de síncope recurrente, especialmente si ocurre antes de los 40 años, después de una visión o un sonido o un olor desagradable o por dolor, la presencia de este síncope, tras largo tiempo de pie, durante las comidas, en lugares muy concurridos o calurosos, activación autonómica antes del síncope, palidez, sudoración, náusea, vómito, al rotar la cabeza o presionar el seno carotidio, ausencias de cardiopatías, pues son características clínicas que nos van a ayudar a acercarnos al diagnóstico de síncope reflejo. En cuanto al síncope debido a la hipotensión ortostática, tenemos características clínicas como el estando de pie y después se presenta este síncope. Tras un largo tiempo de pie se presenta lo prescrito, permanecer de pie después de un esfuerzo físico, hipotensión postprandial, relación temporal con el inicio o la modificación de la dosis de fármacos, vasodepresores o diuréticos, presencia de neuropatías autonómicas o parkinsonismos. Estas son características clínicas que nos pueden ayudar a indicar el diagnóstico de evaluación inicial en cuanto al síncope reflejo y en cuanto al síncope debido a hipotensión ortostática. En cuanto al síncope de origen cardíaco, durante el esfuerzo, la supinación, palpitaciones de inicio rápido, historia familiar de muerte súbita, presencia de cardiopatías estructurales o hallazgos electrocardiográficos compatibles con alteraciones o anormalidades. Muy bien, ahora vamos a analizar el tratamiento del síncope en urgencias. De igual forma, son 3 preguntas claves que nos debemos responder antes de iniciar un tratamiento. La primera, ¿se puede identificar una causa subyacente grave? ¿Hay riesgo de un desenlace adverso? ¿Se debe ingresar al paciente? Pues estratificando los riesgos es muy fácil estratificar o el saber si es que ingresar o no al paciente. Y esas 3 preguntas, al respondernos, el tratamiento del síncope en urgencias va a ser más sencillo. Como pauta para la atención en urgencias, esto es muy importante, ojo, tomen bastante atención. Según recomendaciones en esta guía, los pacientes con características de bajo riesgo se podría dar alta a su domicilio. Pacientes con características de alto riesgo, obviamente hay que analizar la unidad de síncope o en unidad de observación de servicios de urgencias o que sean hospitalizados. Se recomienda que los pacientes que no tengan características de bajo ni alto riesgo sean observados en un servicio de urgencias, más no hospitalizados. Y puede considerarse el uso de escalas de riesgo para la estratificación en el servicio de urgencias. Las escalas de riesgo, las escalas nombradas anteriormente, la italiana y la francesa. Toda esta información les voy a pasar a través del chat en español y en inglés para que sea de mucha mayor facilidad su comprensión y pues obviamente facilite el aprendizaje en este transcurso. Es un tema que pues sí es un poquito reiterativo, sin embargo es importante, como vieron en los casos clínicos, el analizar muy específicamente y al menos estratificar el riesgo y medir las circunstancias ulteriores a un diagnóstico. En cuanto a características de alto y bajo riesgo en pacientes con síncope en urgencias, también son características que nos van a ayudar a estratificar a más de las escalas de riesgo a pacientes en bajo riesgo
alto riesgo dentro de estos mayor y menor, y dependiendo obviamente del acontecimiento sincopal, de la historia médica, de la exploración física y de los exámenes complementarios. En cuanto al acontecimiento sincopal o a la parte clínica, podemos clasificar un paciente de bajo riesgo cuando existen síntomas prodrómicos típicos del síncope reflejo, como por ejemplo mareo, sensación de calor, sudoración, náuseas, vómito, después de una visión, sonido, olor desagradable, después de mucho tiempo de permanecer en pie en lugares concurridos o calurosos, durante las comidas o postprandial, desencadenados por eventos fisiológicos como la tos, defecación, la micción, al rotar la cabeza muy fuertemente, al levantarse de supinación a sedestación. Estas son acontecimientos o características de bajo riesgo de acuerdo al acontecimiento sincopal. En cuanto a alto riesgo, existen mayor y menor. En cuanto a lo mayor, nueva presentación de dolor torácico, cuando existe disnea, cuando existe dolor abdominal, cefalea, cuando existe síncope durante el esfuerzo, la supinación, cuando hay palpitaciones de aparición rápida, seguida de síncope. En cuanto a las menores, solo de alto riesgo se convierten de alto riesgo si es que se da una cardiopatía estructural o el electrocardiograma es la normal, sin síntomas previos o prodrómicos, con historia familiar de muerte súbita y síncope en sedestación. En cuanto a la historia médica, bajo riesgo cuando hay una larga historia de síncope recurrente con características de bajo riesgo, cuando hay ausencia de cardiopatía estructural, y son alto riesgo cuando existe como antecedentes en historia clínica daño en la fibra muscular o daño estructural daño estructural cardíaco, cuando hay alteración en la fibra cardíaca y cuando, por ejemplo, existen eventos agudos como infartos agudos de miocardio. En exploración física de bajo riesgo, obviamente un examen físico normal. Alto riesgo cuando la presión arterial es menor a 90 milímetros de mercurio, sin causa conocida, cuando se sospecha sangrado gastrointestinal en el examen físico rectal, cuando existe bradicardia persistente en estado de vigilia y sin ejercicio físico, cuando existe soplo sistólico sin diagnóstico de inicio. Y existen también características de riesgo bajo y de riesgo alto en cuanto a manifestaciones en electrocardiogramas. Bajo riesgo, obviamente, un electrocardiograma normal, y de riesgo alto, tanto mayor y menor, cambios estructurales o cambios morfológicos en la presentación electrocardiográfica del paciente. Es hora de hablar de las herramientas diagnósticas que podríamos utilizar según recomendaciones en esta guía de la Asociación Europea de Cardiología del año 2018. El masaje del seno carotidio. En cuanto a recomendaciones, recomendación alta, las indicaciones de este tipo de herramienta diagnóstica está indicada para pacientes mayores de 40 años con síncope de causa desconocida, compatible con un mecanismo reflejo. En cuanto a sus criterios diagnósticos, se confirma una hipersensibilidad del seno carotidio si es que el masaje del seno carotidio causa bradicardia o hipotensión al momento de realizarlo. Y los pacientes tienen características clínicas compatibles con un mecanismo reflejo como causa del síncope. Este tipo de herramienta diagnóstica se puede utilizar para la confirmación en la hipersensibilidad del seno carotidio, que es una patología de origen sincopal, o en el síndrome del seno carotidio, que nos rosa que la hipersensibilidad que causa inhibición en la respuesta cardíaca y pues por ende un resultante sincopal. Adicional tenemos las pruebas ortostáticas,
Dentro de las indicaciones principales y con alta recomendación está indicada la determinación intermitente de la presión arterial y la frecuencia cardíaca con un esfingomanómetro o intensiómetro en decúbito supino y durante la bipedestación activa en evaluación inicial del síncope. En cuanto a los criterios diagnósticos de esta herramienta, el síncope por hipotensión ortostática se confirma cuando hay una caída de la presión arterial sistólica mayor o igual a 20 milímetros de mercurio o de la diastólica mayor o igual a 10 milímetros de mercurio. Así, por igual de la caída de la presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio que reproduzca síntomas de síncope. Esto en cuanto a una evidencia alta en esta prueba de bipedestación activa es con el tensiómetro, que es pues muy fácil de realizar. Las pruebas ortostáticas o el tilt test o la también denominada mesa basculante, como recomendaciones moderadas debe considerarse esta prueba de la mesa basculante para pacientes con sospecha de síncope reflejo, hipotensión ortostática, síndrome de taquicardia postural ortostática o síndrome psicogénico pseudo ortostático. Vamos a ver un video en donde vamos a observar la prueba de mesa basculante. Como les indicaba, tiene una recomendación moderada. Esta se utiliza para determinar y diagnosticar síncopes de origen ortostático o reflejo, y pues nos ayuda a través de intervención farmacológica y ortostática la aparición o no de sintomatología sincopal, o es decir, la pérdida transitoria de la conciencia. En este caso, a través de fármacos y a través de esta mesa basculante, y a través de la monitorización del paciente se va a poder determinar parámetros que concuerden o que confirmen el diagnóstico de las patologías sincopales ortostáticas o reflejas. Inician el procedimiento, siempre bajo monitorización. Este cambio de presión, este cambio de posición de decúbito dorsal a la posición de pie se debe monitorizar y a través del resultante pues identificar si existe o no una alteración, una modificación de parámetros a través de adicional utilización de fármacos vasodilatadores que reproduzcan sintomatología sincopal. Incluso les traduce los gráficos, las tablas, entonces les permite tener un alcance importante.
Seguimos con las pruebas de función autonómica. Dentro de estas, en cuanto a recomendación moderada, maniobras de Valsalva, pruebas de respiración profunda y otras pruebas de función autonómica que nos pueden ayudar a preservar o analizar la función autonómica. Dentro de estas, el índice de 30-15, que esta prueba, según la descripción, es una prueba que se realiza el paciente con un cambio de posición luego de 10 minutos de cúbito dorsal a cúbito supino. Se mide presión sistólica y diastólica y se hace una diferencia, la cual, si es menor a 1, tenemos como prueba 30-15 positiva para enfermedades que se sospechan de hipotensión ortostática neurogénica. Esto en cuanto a las pruebas de función autonómica. Pruebas diagnósticas autonómicas adicionales, la monitorización domiciliaria o ambulatoria de la presión arterial, como evidencia o como recomendación alta. El mapa de la monitorización domiciliaria se recomienda para detectar hipertensión nocturna en pacientes con disfunción autonómica. Como evidencia moderada, como recomendación moderada, debe considerarse el uso de mapa para detectar y monitorizar el grado de hipotensión ortostática e hipertensión arterial en decúbito supino en la vida cotidiana de los pacientes con disfunción autonómica, es decir, alteración del sistema autonómico. Además de esto, tenemos la monitorización electrocardiográfica, que puede ser invasiva y no invasiva. Dentro de estas, la monitorización hospitalaria, el Holter, la monitorización cardíaca invasiva, implantable o no implantable, aplicaciones para smartphones, que es de ayuda importante en la actualidad, grabadoras externas continuas, telemetría remota y pues como vemos en esta gráfica, la aplicación de un monitor cardíaco implantable que nos va a ayudar pues a monitorizar eléctricamente el funcionamiento cardíaco. En cuanto a esta monitorización, es importante indicar las recomendaciones en cuanto a indicaciones altas, que indican la monitorización inmediata en el hospital al pie de la cama de los pacientes con alto riesgo. Como les decía, un paciente estratificado con alto riesgo tiene necesidad imperativa de hospitalización. Como segunda recomendación alta, los Holter insertables están indicados en la fase inicial de elevación de los pacientes con síncope recurrente de causa desconocida, sin características de alto riesgo y alta probabilidad de recurrencia del síncope durante la vida útil de la batería del dispositivo. Como tercera recomendación alta, las grabadoras implantables o el UBL implantable, como les nombraba anteriormente, están indicadas para pacientes con características de alto riesgo, cuya evaluación diagnóstica general no demostró la causa del síncope ni llevó a instaurar un tratamiento específico, y para los que no tienen una indicación convencional para la prevención primaria, con la colocación de un desfibrilador automático intracorpóreo de indicación de marcapasos. En cuanto a criterios diagnósticos, el síncope de origen arrítmico se confirma cuando se detecta una correlación entre el síncope y la arritmia. En esta guía adicional se recomienda la grabación de video. Es importante, una recomendación moderada, en donde debe considerarse, como les decía, la grabación en video por parte de los profesionales hacia los pacientes en cada uno de los eventos que se susciten en el domicilio, y a través de esta grabación pues ir a analizar a posterior el diagnóstico o el origen de esta patología. El estudio electrofisiológico. ¿Qué es el estudio electrofisiológico? No es otra cosa que el analizar internamente la actividad eléctrica a través de un procedimiento invasivo
que consiste en colocación de cables especiales recubiertos de plástico, previa anestesia a través de vasos sanguíneos magnos al interior o a la parte eléctrica del corazón para poder determinar el funcionamiento correcto o incorrecto del mismo y pues poder determinar las causas de arritmias o ritmos cardíacos anormales que posiblemente estén causando los eventos sincopales. Además de herramientas complementarias de imagen, tenemos pruebas de laboratorio y farmacológicas que nos van a ayudar y son de importancia para determinar y poder diferenciar los eventos sincopales. Dentro de estos, la troponina, la adenosina, que nos van a ayudar a distinguir el síncope cardiogénico del no cardiogénico. En cuanto al test de provocación de adenosina, consiste en la inyección rápida de un bolo de 20 miligramos de ATP-adenosina durante la monitorización del electrocardiograma. La inducción del bloqueo AB con asistolia ventricular mayor a 6 segundos o inducción de bloqueo AB se considera normal. Este estudio se muestra positiva en la mayoría de los pacientes con síncope de origen desconocido, especialmente pacientes que no tienen sintomatología prodrómica y sin cardiopatía estructural. En la ecocardiografía, con recomendación alta en cuanto a sus indicaciones, nos va a ayudar para el diagnóstico y la estratificación del riesgo de pacientes con sospecha de cardiopatía estructural. Adicional, nos puede ayudar la ecocardiografía bidimensional o con Doppler durante el ejercicio en bidestación, sedestación o semipinación para detectar una obstrucción inducida en eventos estructurales anormales en la fibra miocárdica, como por ejemplo hipertrofia ventricular con historia de síncope y un gradiente de eyección menor al 50%. Los test de esfuerzo y coronografía, pues el test de esfuerzo tiene una recomendación alta de igual manera en cuanto a indicada para pacientes que sufren un síncope haciendo ejercicio poco después y como criterio diagnóstico relacionada con bloqueo AB de segundo o tercer grado que se confirma cuando este acontece durante el ejercicio, aunque no haya síncope. Además, como criterio diagnóstico, el síncope reflejo se confirma cuando el síncope se produce inmediatamente después del ejercicio en presencia de hipotensión grave. El tratamiento. Vamos a analizar, dependiendo de los síncopes o dependiendo de la clasificación de los síncopes, del síncope, el tratamiento en primera línea o el servicio de urgencias. Es por eso, vamos a ir nombrando cada uno de los algoritmos, utilización de fármacos, utilización de maniobras, utilización de instrumentos o herramientas diagnósticas que están a la mano en una unidad de urgencias. En cuanto al síncope reflejo, siempre y como recomendación alta, indica esta guía que hay que dar información y medidas de estilos de vida a los familiares y a los pacientes que contengan este tipo de síncope, reflejo. Puede haber una forma grave o recurrente, dependiendo del fenotipo, la presión arterial baja, dependiendo de sintomatología prodrómica, de fármacos hipotensores o cardioinhibición dominante. Si es que el fenotipo es ortostático de hipotensión ortostática, se puede recomendar
la fludicortisona, ¿sí? Como medicamento que ayude a elevar la tensión arterial en dosis de 0.1 a 0.4 miligramos cada día. En cuanto a la elevación prodrómica, o es decir, síncope reflejos con sintomatología prodrómica, si es que lo tiene, maniobras de contrapresión. Como vemos aquí en la gráfica, las maniobras de contrapresión puede ser entrecruzar a nivel crural, apretar a nivel braquial cualquier instrumento, o a su vez con la extremidad superior contralateral, siempre flexionando y produciendo contracción o maniobras de contrapresión. Esto va a ayudar bastante previo a o cuando existen síntomas prodrómicos, es decir, visión borrosa, mareo. En este tipo de pacientes, estas maniobras tienen un objetivo importante con una recomendación moderada en esta guía. Sin embargo, no deja de ser importante el nombrarla. Cuando los pródromos cuando no existen o son muy cortos, el tratamiento guiado por monitorización con holter insertable en casos seleccionados tiene una alta recomendación. En cuanto a fármacos hipotensores, obviamente interrumpir o reducir el tratamiento hipotensor, y cuando hay cardioinhibición dominante, la estimulación cardíaca que vamos a ver a posterior. En cuanto a recomendaciones, formación y modificación en el estilo de vida, como les decía en un inicio, en el tratamiento del síncope reflejo, se debe explicar el diagnóstico, tranquilizar al paciente, asesorar sobre el riesgo de recurrencia y la forma de evitar las situaciones y los factores desencadenantes. Como recomendación moderada, interrumpir o reducir el tratamiento hipotensor. En tratamiento farmacológico, los fármacos recomendados, la fluocortisona 0,1-0,4 miligramos día, o nuevos fármacos como la teofilina, que son antagonistas receptores de la adenosina, la levocetina y la sibutramina. Y a su vez, como tratamiento de síncope reflejo, la ablación de plexos lunares, que van a ayudar al tratamiento de este tipo de síncope. Hace un momento les comentaba la estimulación eléctrica en el síncope reflejo. Se van a realizar o está indicada en varias circunstancias. Cuando existe pausas asistólicas espontáneas, pausas asistólicas inducidas, siendo estas de origen extrínseco, cuando hay asistolia durante la prueba de mesa basculante, cuando hay síncope por sensibilidad a la adenosina, todo esto mediado por un reflejo vasovagal o sensibilidad de la adenosina. En cuanto a la estimulación cardíaca, es importante como recomendación moderada, debe recomendarse o debe considerarse la estimulación para reducir la recurrencia de síncopes en pacientes, sobre todo mayores de 40 años, con asistolias espontáneas documentadas por más de 3 segundos, pausas asintomáticas por más de 6 segundos debido a parada sinusal, bloqueo auriculoventricular o la combinación de ambas. Además, debe considerarse la estimulación cardíaca para reducir la recurrencia del síncope en pacientes con síndrome cardioinhibitorio del seno carotidio, mayores de 40 años y afectos de síncope recurrente, frecuente e impredecible. Ahora vamos, pues muy bien, hablamos del tratamiento en cuanto al síncope reflejo. Vamos al tratamiento de la hipotensión ortostática. Síncope por hipotensión ortostática. Siempre, recomendación alta, dar información, soporte sobre cambios de estilos de vida a familiares y a paciente,
Hidratación e ingesta de sal adecuados, siempre y cuando no haya contraindicaciones como la hipertensión arterial. Hay que interrumpir o reducir los fármacos vasoactivos con una moderada recomendación. Y si persistieran los síntomas en este tipo de síncopes por hipotensión ortostática, maniobras de contrapresión, que ya recomendamos hace un momento, y son las que se describen en esta gráfica. Medidas de compresión, podemos realizar medidas de compresión abdominal para la hipotensión ortostática, moderada en cuanto a la recomendación. Cabeza durante el sueño, recomendación moderada de igual forma. Midodrina, que es un fármaco que nos va a ayudar a elevar la tensión arterial, igual que la fluorocortisona, a dosis recomendada, con recomendación moderada. Entre otros fármacos, la desmopresina puede ser comer frecuente y poco, ejercicio moderado, la droxidopa como agonista alfa y beta central y periférico. Existen mensajes claves sobre qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Esta información voy a pasarles a través de chat para que ustedes en casa puedan leer detenidamente y pues en el próximo encuentro poder hacer un paréntesis e ir determinando los mensajes que entendieron claves en el qué se debe hacer y no se debe hacer en este tipo de patologías. Son varios, importante pues enfocarlos en estas diapositivas para que obviamente ustedes pues analicen en cuanto a las recomendaciones de criterios diagnósticos, atención en el servicio de emergencias, en cuanto a las herramientas como herramientas diagnósticas como el masaje del seno carotidio, la bipedestación activa, la monitorización con electrocardiograma, el estudio electrofisiológico, ecocardiografías, y de igual forma abarcando el tratamiento de cada una de las clasificaciones de síncope. Muy bien, ahora puntos claves o resumen de esta conferencia. Les pido tomen mucha atención. Es el resumen pues es el desenlace, más bien dicho, de esta conferencia, que pues no deja de ser menos importante por ser una de las sintomatologías más frecuentes en cuanto a porcentajes en atención de urgencias médicas. Y pues estos puntos claves les pido apunten porque vamos a analizar a posterior con una evaluación que realizaremos para poder determinar la conclusión de este subcurso de diplomado. Importante, en primer lugar, realizar una historia clínica y examen físico detallado, como en toda patología y más aún en esta. Incluir un electrocardiograma como evaluación inicial. Se recomienda la evaluación de la causa y el riesgo a corto y a largo plazo a través, obviamente, de las escalas o de los scores de riesgo que ya nombramos, italiano y canadiense. Además, se recomienda la evaluación y tratamiento a pacientes con condiciones médicas que puedan estar relacionadas con el síncope. Existen varios tratamientos o varios exámenes que no son útiles. En un inicio comentábamos que esta guía está enfocada para tratar de no utilizar exámenes que no son de suma importancia en este tipo de patología, como exámenes de laboratorio de rutina, imágenes cardíacas como la tomografía o resonancia, si es que no se sospecha de cardiopatía, obviamente. No se recomienda TAC de cerebro, resonancia magnética, electroencefalograma, ecocarotidio, salvo en situaciones específicas. La monitorización del ritmo cardíaco se recomienda para pacientes con síncope no explicado. El síncope vasovagal
es la causa más frecuente de síncope. La terapia farmacológica es modesta, como vimos, por ejemplo, la fluorocortisona, las dosis ya indicadas. Se recomienda principalmente y con alta recomendación la educación al paciente sobre su diagnóstico y pronóstico. Como además, el marcapasos es razonable en pacientes mayores de 40 años con síncope recurrentes y pausas espontáneas prolongadas. En síncope por hipotensión ortostática, es importante la reposición de volumen y reducir, obviamente, fármacos que causen hipotensión. Seguir guías en pacientes con bradicardia, taquicardia o cardiopatía o síncopes cardiogénicos. Según la etiología del síncope, uso de beta bloqueadores, marcapasos o desfibriladores automáticos que benefician a ciertos pacientes. El estudio electrofisiológico se recomienda en pacientes seleccionados con síncope sospechosos de etiología arrítmica. En atletas y niños, la evaluación por profesionales expertos antes de reanudar la actividad física es de suma importancia. Esto como términos o como resumen y desenlace de esta conferencia, una de las patologías importantes de abarcar, al menos en su diplomado, y pues en cuanto a patología sincopal o en cuanto a su clasificación, vamos a estar en concordancia o basado toda esta conferencia a través de la guía del 2018 de la Sociedad de Cardiología Europea. A propósito de Shakespeare, hubo un científico colombiano que estudió los 22 cánones de Shakespeare, en donde en cada uno se mencionaba el síncope. Y pues, obviamente, una de estas menciono esto, pues que obviamente así como se menciona en estos cánones de Shakespeare, es importante también el analizar y el saber que es frecuente pues el estudio de esta patología en nuestro nivel de urgencias. Fuertes razones hacen fuertes acciones, mis queridos amigos. Eso en cuanto a la patología que vamos a abarcar el día de hoy. Iniciamos con cuestionamientos o con alguna circunstancia que quedó poco clara, pues abrimos las interrogantes. Gabriela, dime. Buenas noches, doctor. Una pregunta. Bueno, lastimosamente, por motivos de que estoy viajando, no, por momentos como que se me cortaba la comunicación. Pero hay algo específico que me quedó cuando usted hablaba sobre la estratificación del riesgo del síncope. Decía que cuando puede ser moderado, puede ser solamente vigilado en la sala de emergencia, en observación. Pero ¿qué tiempo es prudente monitorizar y tenerle en observación a ese paciente? Porque sería importante, según según cómo vaya evolucionando, en todo caso, una hospitalización para una mejor vigilancia, o que en ese caso, ¿qué tiempo prudente sería la valoración, tenerle dentro de emergencia? Excelente pregunta, Gabriela. Como les mencionaba, hay que estratificar el riesgo alto, moderado y leve en cuanto a la estratificación para poder determinar alta, hospitalaria, ingreso u observación.
En cuanto a tu pregunta, Gabriela, es meritorio 24 horas como mínimo y como máximo 36 horas de observación cuando hay un riesgo moderado, es decir, entre 3 a 6 o 9 puntos en la escala canadiense. Eso es, Gabriela. No sé si respondí tu pregunta. Sí, Doc, muchas gracias. O sea, bueno, básicamente creo que iría directamente a una hospitalización, ¿no? Porque dentro de la emergencia no se le podría tener al paciente Sí, mucho tiempo, sí, por motivo pues del flujo de paciente. lo indicado sería una unidad de síncope. Sin embargo, pues en los hospitales locales no se dispone de cierta unidad. Sería muy importante analizar la formación de aquella, pero pues en observación las 24 horas, y si es que pues necesitamos más tiempo para estudios, pues ya la hospitalización. Muy amable, Doc, muchas gracias. A ti, Gabriela. ¿Alguna otra interrogante, tal vez? Bueno, de antemano les pido mil disculpas por la mala conexión que se tuvo en esta charla. Sin embargo, se va a tratar de resolver este tipo de inconvenientes para las próximas. Y pues les agradezco infinitamente su atención, agradezco su paciencia y pues entiendo las circunstancias que se presentan en el transcurso de tiempos en cuanto a trabajos y demás. Sería muy importante para futuro mejorar este tipo de altercados. Sin embargo, pues les agradezco, vuelvo y repito, y pues cualquier novedad, inquietud que tengan, pues a través del chat podríamos resolverlas. Y pues insisto, el material que vamos a enviarles, vamos a enviarles en español, en inglés, y pues obviamente las tablas y algorítmicas que manejamos son las más importantes, muy fáciles de entender, y pues cualquier inquietud estamos prestos para responderlas. Les agradezco de antemano, ha sido un gusto y pues una buena noche. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.